Estamos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, dándoles en esta hora el saludo a todo el pueblo del Señor, a todos los siervos de Dios, este domingo 26 de marzo de 2023, a través de las redes sociales del YouTube y del Facebook. Queremos dejarles a ustedes un saludo. Y hoy se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. El tema de hoy tiene por título, ya vosotros estáis limpios. Y se encuentra tomado de Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 3a. Y así dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nada más tomé la parte que dice, ya vosotros estáis limpios. Muy bien. El hombre fue creado a la imagen de Dios y conforme a su semejanza. Eso lo tenemos bien claro y escrito en el capítulo 1, versículo 26 de Génesis, que a la letra dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios siempre ha tenido en su corazón que como Él, el hombre, y mayormente su pueblo, esté limpio o sea limpio y puro, ya que la presencia de Él es la de un Dios santo, libre de impureza, de imperfección, de falta o defecto, que no está de acuerdo con la desobediencia de Adán y de Eva, que trajo el pecado a esta tierra, y por lo tanto el alejamiento y la separación del hombre con Dios y de Dios con el hombre, porque eso rompe, como más adelante veremos, la comunión con el Señor. Y vamos a leer lo que la Escritura dice y vamos rápidamente porque ahora hay bastante material. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero también Dios en su misericordia y gracia bienhechora nos ha mostrado cómo ser limpios. Y esto no es una situación que nada más tengamos como bendición hoy actual, la tenemos, gracias a Dios. El Señor quiere que estemos limpios y Él tiene cómo hacerlo y ya lo veremos en el desarrollo de este mensaje. Pero Él siempre ha querido que el hombre pueda estar limpio para estar cerca de Dios y Dios cerca de Él y estar en una comunión con Él. Dios ha querido que el hombre sea compañero juntamente con Dios en la realización de la obra de Dios y en la realización de los propósitos de Dios. Lamentablemente, lo que nos separa de Dios, nos aparta de Dios es el pecado. Pero Él quiere que en esta hora seamos limpios totalmente y que de esta manera nosotros podamos tener esa comunión y esa comunicación con Dios. Vamos, nacido de el estudio que el Señor nos ha permitido hacer del profeta Jeremías, a mirar lo que Dios tenía en su corazón y que sigue teniendo en su corazón. Y vamos a ver un pasaje del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, en Jeremías 33, 8. Y dice así, este es el corazón de Dios. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. ¡Wow! Vean nada más, hemos estado estudiando una condición de maldad y una condición de iniquidad terrible que había en la tribu de Judá, en Jerusalén, y que no había excepción, desde el rey, los príncipes, sus siervos, a los ancianos, los sacerdotes, los profetas, el pueblo, los jóvenes, las mujeres. Wow, no había alguno que estuviera en el deseo de buscar estar en comunión con el Señor y limpios. Y Dios tuvo que traer un tratamiento sobre ellos. Dios tuvo que traer disciplina y castigo
a este pueblo, pueblo del Señor. Pero ahora nosotros vemos que el Señor está hablando de lo que Él tiene en su deseo que se cumpla en un tiempo profético, en este caso medianero, porque en el caso de la tribu de Judá estuvo 70 años de cautiverio en Babilonia y después con Esdras regresó para empezar a ser restaurado y que se cumpliera esta palabra. Pero el Señor esta palabra profética no solo la tiene para un tiempo medianero, o sea, de tiempo mediano, sino de un tiempo largo, de un tiempo aún para estos días, en estos postreros días. Y en ese versículo 8 nos deja plasmado la obra que Jesucristo hará como parte de la descendencia en cuanto a la carne del rey David y establecer ese reino davídico o davínico que traerá esa bendición y que no solo incluirá a los judíos o al pueblo de Israel, sino que incluirá la propia iglesia de Jesucristo. Eso es el deseo de Dios, la misericordia y la gracia de Dios nos ha mostrado que Él nos quiere limpiar de toda nuestra maldad. Vamos también a leer, aunque ese pasaje lo ocuparemos en otras ocasiones, y vamos a ver que esto permanece para el día de hoy. Como yo dije, es una palabra profética de largo plazo y se sigue cumpliendo y se cumplirá, y tendremos que irnos hasta la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9, y dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo mismo que el Señor tiene profetizado en Jeremías 33:8, aquí también está dada esta palabra de esperanza: ya vosotros estáis limpios. Y vamos a ver todas estas aplicaciones, cómo es que Dios ha hecho la obra a través de Jesucristo como el Redentor, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre. Vamos a seguir comentando. Dios nuestro Hacedor es justo y limpio. Eso es lo que queremos dejar fincado. El hombre no. Vamos a ver que dejemos bien claro que nosotros podemos estar limpios y Dios nos puede limpiar, porque Él es totalmente limpio, es justo. Lamentablemente, la creación de Dios, la máxima creación de Dios, el hombre, no lo es. Hoy quiero usar algunos pasajes que se encuentran en el libro más antiguo, según los estudiosos de la Biblia, de la palabra de Dios, el libro de Job. Y vamos a ver que para este patriarca y para aquellos sabios de aquel tiempo, esto era sumamente claro. El Hacedor, Dios nuestro Hacedor, es justo y limpio, el hombre no. Vamos ahora hasta Job, capítulo 4, versículos 17 y 18. Y dice la palabra: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos, mire nada más, no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¡Wow! ¡Qué cosa! Ni el hombre es más justo, ni el hombre es más limpio. Dios no confía en sus siervos. Qué triste que nosotros seamos tan fáciles de abandonar la limpieza que Dios hace en nuestra vida aún como siervos, y Él no confía en nosotros. Y luego dice: hay necedad en sus ángeles. ¿Hay necedad en sus ángeles? Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 12 y vamos a ver qué pasó en el cielo. ¿Por qué está escrito esto en el libro de Job? ¿Cuál es la necedad que en el Kairos de Dios aconteció? Esto tiene que haber sucedido antes de la creación del hombre. Ya estaba declarado
por el Señor el corazón de algunos de sus ángeles, donde en ellos había necedad. Apocalipsis 12, 4a. Y dice, bueno, voy a leer el 4, Apocalipsis 12, 4, pero lo importante es la parte A. Y habla de el dragón escarlata del versículo 3. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, se refiere a los ángeles, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esto es refiriéndose al nacimiento del Mesías enviado de Jesucristo. Versículos 7 y 8 del capítulo 12 de Apocalipsis. Después hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahí está la necedad de los ángeles. Pero no prevaleyeron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es decir, también los ángeles pecaron y se contaminaron. Vamos a seguir viendo que nuestro Dios es limpio, es justo, es sin falta, es sin defecto. Eso, como más adelante veremos, le da la capacidad de que nos pueda limpiar a los que no estamos limpios. Vamos a regresar a Job, capítulo 25, versículos 4 al 6. Y dice la escritura, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Esto es bien claro y veremos que muchas veces en la escritura se nos dice que el que nace de mujer no está limpio. He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¡Wow! Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. ¡Wow! Gracias, Jesucristo, por hacerte hijo del hombre y ponerte en nuestro lugar. ¿Sí? Oh, sí. El hombre y toda su creación no son limpios totalmente a los ojos del Señor. Como aquí lo dice, definitivamente Dios es limpio, totalmente limpio. Sus ojos así lo son, y no así el hombre ni su creación. Y esto queda confirmado. Ahora nos vamos hasta el profeta Habacuc, al capítulo 1, versículo 3, y dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Eso es lo que le hace, está viendo el profeta. Pero veamos qué dice el versículo de Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Muy limpio eres de ojos, se refiere a Dios, para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Está hablando de esa oración en donde Habacuc levanta una queja, un reclamo delante de Dios, pero está confirmando muy claramente que Dios es muy limpio y sus ojos son muy limpios para ver el mal. De todos modos, el Señor lo ve y el Señor sabe qué hacer en cuanto al tratamiento al hombre, en cuanto a la disciplina, el castigo y el momento en que lo debe él de hacer. Entonces llegaríamos a esta conclusión de momento. El hombre no tiene capacidad para estar limpio por sí mismo, para ser puro por sí mismo. Es decir, cuando hablamos de puro estamos hablando que no haya mezcla alguno del mundo o de la carne que le contamine. Eso también lo veremos mucho más adelante. Regresamos a Job, al capítulo 14. Me acompaña otra vez, por favor, al capítulo 14,
versículo 4, y dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y contesta, sí, el Espíritu a través de Job. Nadie. ¿Quién hará limpio al inmundo? ¿Quién? Nadie. Solo Dios. Vamos a Job 15, 14 y 16. Y dice así, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Y aquí vuelvo a repetir lo que venimos hablando en los anteriores versículos tomados allá en Job, en el capítulo 4. Versículos, leamos hasta el 16. Vuelvo a leer Job 15, 14 al 16. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, lo repite, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, ni la luna, ni las estrellas, ni los cielos. Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Cuánto menos, pregunta el Espíritu, el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Qué triste nuestra condición. Bebemos la iniquidad como si fuera agua. Lo vemos entonces como un imperativo. La sed es un imperativo y entonces se vuelve en nosotros la maldad, la iniquidad y el pecado un imperativo. Ahora podemos entonces, nadie puede decir limpio estoy de mi pecado. Entonces nadie puede decir limpio estoy de mi pecado. Vámonos ahora hasta Proverbios capítulo 20, que estaremos citando por varias veces, versículo 9. Y dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir? Oh, sí. ¿Y por qué no podremos decir eso? Porque si pecamos, vemos que el Señor nos revela que Él nos ha observado. Regresamos hasta Job, capítulo 10, ahora al versículo 14, y la Escritura habla así. Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. ¡Wow! Es una de las respuestas de Job. Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Acuérdese que Dios no da por inocente al culpable. Dios reclama un pueblo entonces que sea limpio y puro, espiritual y moral, sin mancha y sin pecado. Eso Dios lo demanda y Dios lo va a hacer. Acuérdense que tenemos un pasaje tremendo que es parte de una manera de despedirse en la iglesia. Allá en Judas 24 dice, y aquel que es poderoso, mire quién, Jesucristo, Dios mismo, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Versículo 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios reclama un pueblo que sea limpio, puro, espiritual, moral, sin mancha de pecado, y Él es el único que nos puede limpiar, porque Él sí tiene capacidad para limpiarnos. De hecho, su naturaleza es limpia y, como más adelante veremos, su propia palabra es limpia, y nosotros entonces podemos estar limpios a causa de la obra de Él a través de la redención que ha traído Jesucristo a nuestra vida. Seguimos comentando. La palabra, entonces decíamos, es limpia. La palabra de Dios es limpia. Ya estamos viendo que Dios es limpio. Ya estamos viendo que Él tiene la capacidad de limpiarnos. Ya lo hemos comprobado con la Escritura en la mano. Ya vemos que el hombre por sí mismo no puede ser justo, ni limpio, ni puro, porque hay mezcla
de cosas con el mundo y hay mezcla con las cosas de la carne que el mundo da y está contaminado y a veces llega hasta la corrupción. Pero la palabra de Dios, la palabra de Jehová es limpia. ¿Dónde está eso escrito? Vamos ahora hasta el Salmo 12, capítulo 12, versículo 6. Y dice la escritura: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, perfectamente limpia. Cuando habla de 7 veces, vamos a Proverbios 30, bueno, capítulo 30, versículo 5, y dice la escritura: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Me gusta el 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Bueno, esto ya es como un complemento. Vamos al Salmo 119, 140. Me acompaña, es el Salmo de la palabra de Dios. Y dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. En todos estos pasajes en donde se habla de limpieza, la palabra o el término que se usa en hebreo, taher, significa estar limpio, puro, ¿sí? Y se nos está hablando en esto como verbo, y también se nos habla como adjetivo tahor, ¿sí? Y quiere decir limpio, puro, que habla de ausencia de impureza, de suciedad, habla de una condición y espiritual y ceremonial sin mancha, aptos para dar culto al Señor, aptos para dar homenaje al Señor, para servir al Señor. Vamos, doy esto porque me agrada que usted sepa que los versículos que hemos usado corresponden a los términos en hebreo. La obra de limpiar y purificar, entonces llegaríamos a este comentario, a esta conclusión, es de parte de Dios. Vamos al Salmo 51 y vamos a ver qué aprendemos ahí en el Salmo 51 con respecto a que nosotros estamos limpios y que la obra es de Dios. Él es el que limpia y purifica. Lo primero que quiero ver es que hay que solicitar a Dios ser lavado y limpiado, ya que la obra de limpiar y purificar es de parte de Dios y Él quiere que nosotros estemos limpios y quiere que algún día aceptemos en nuestro corazón y estemos claros de que ya nosotros estamos limpios. Ahora vamos a ver el Salmo 51, 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es decir, el salmista está pidiendo a Dios que conforme a su misericordia y a la multitud de sus piedades, borre sus rebeliones. Dice el 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí hay 3 actos importantes conforme a la misericordia y a la multitud de la piedad de Dios: borrar las rebeliones, lavarnos más y más de nuestra maldad y limpiarnos de nuestro pecado. Esto es una solicitud a Dios de ser borradas nuestras rebeliones, lavados de nuestra maldad y limpiados de nuestro pecado. En este mismo Salmo 51 veamos el versículo 7 y dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora estamos viendo un acto, y cuando vemos el término puro, ahí lo que significa sin mezcla alguna del mundo o de la carne que nos contamine o nos corrompa. Eso habla de ser puro, pero aquí también habla de ser limpio. La palabra aquí es ese adjetivo: ausencia de impurezas, de suciedad y una condición espiritual y ceremonial sin mancha que me permita darle culto al Dios vivo.
Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora estamos buscando al Señor, a apelar al poder creador de Dios para obtener un corazón limpio. Nosotros tenemos que saber que el Señor quiere de nosotros un corazón limpio. Vosotros estáis limpios, empezando por el hombre interior, nuestro corazón, nuestro espíritu o nuestra alma, que a veces es la expresión de hablar de corazón, la unión del espíritu y del alma. Entonces aquí hablamos y apelamos al poder que Dios de Dios para obtener un corazón limpio. ¿Sí? Muy bien. Ahora nos vamos hasta Ezequiel. Estamos viendo algunas cosas que hay que podríamos decir son fundamento y antecedente en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Y vamos ahora hasta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esa es la obra de Dios. Es Dios el que nos limpia. Ese es el punto que venimos tratando, que Dios es el que nos limpia y nos limpia con su palabra. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces está hablando que seremos limpiados de todas nuestras inmundicias, todas las cosas que nos han traído una contaminación y que pues nos hemos mezclado con el mundo y nuestra carne se ha mezclado con las cosas del mundo y estamos contaminados. El Señor dice, te voy a limpiar de todas tus inmundicias. Ezequiel 36, 33. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades. Acá, primero inmundicias, ahora dice, de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas. Bueno, viene la bendición de Dios. El día que nos limpie, sí, de todas nuestras iniquidades, el Señor dice que nos va a traer un acompañamiento de bendición a nuestra vida en nuestro vivir cotidiano que tenemos en esta tierra. Bien, vamos a dejar ahí y vámonos ahora hasta Mateo 3:12. Ahora nos vamos al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, y Mateo 3:12 dice así: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Estamos hablando de que es Dios y su palabra la que nos limpia. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es la obra del Señor. Aquí el término en griego es diacatarizo, limpiar exhaustivamente, con esmero, completamente, perfectamente. Esto es obra de Jesucristo. Dice que su aventador está en sus manos y limpiará su era. No cualquier limpieza, es una limpieza exhaustiva, con esmero, completa, perfecta. Qué gran obra de Jesús, qué gran obra de Cristo Jesús, de limpieza en nuestro ser. ¿En dónde? ¿En qué grupo? En su iglesia, en su reino, en su pueblo. Oh, bendito sea el Señor. Esa limpieza traerá una separación. Va a recoger el trigo en su granero, pero va a quemar la paja, lo vano, lo falso, en fuego que nunca se apagará. Va a ser una separación al hacer una limpieza exhaustiva. Es la obra de Jesús. Va a limpiar su era. Esto lo damos mayormente entendido para separar de esta tierra los que son sus ovejas, los que son su iglesia, los que son sus santos, sus discípulos, de los que no lo son.
Bendito sea el nombre del Señor. Es una limpieza exhaustiva con esmero, es una limpieza completa y perfecta. Dios no va a dejar nada que no sea claro en cuanto a la iglesia y su reino. Sí, gracias porque esa limpieza va a traer una separación. Nosotros ahora somos ovejas del Señor, somos hijos de Dios, somos sus discípulos, somos sus santos, somos su pueblo, somos su iglesia. Vamos ahora a Juan 15:2, me acompaña. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Estamos hablando de que es Dios el que hace la limpieza. Otra vez, es Jesús el que me limpia cuando he llevado fruto. A veces no nos gusta. Esto es un acto de podar, y esto para mí es muy claro. Es condición para llevar más fruto. Sí, la palabra aquí que se usa para limpiar, katairo, es limpiar, se usa de podar. Yo sí puedo entender eso porque tengo en casa un pequeño jardín. Y en estos días anteriores del invierno, una rosa que daba muchas flores fue podada. Y ya que se acercaba la primavera, vinieron muchísimos botones, de manera que este rosal parecía un ramillete. Eran decenas de rosas después de haber sido limpiado, de haber sido podado, y llevó mucho más fruto. Así es lo que Dios quiere. Vosotros ya estáis limpios, pero a veces el Señor viene y nos limpia para llevar más fruto. No nos agrada estas cosas porque hay que podar, hay que quitar algunas cosas que Dios necesita quitar. Esta es la obra de Dios, esta es la obra de Jesucristo, ¿sí? Entonces podríamos hablar de lo que ya hemos puesto como texto en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sí, gracias a Dios, la palabra aquí es kataros, limpio, puro. Como decíamos anteriormente, el libro de mezclas impuras, sin mancha. Eso es lo que Dios hace en nosotros, tenernos sin mancha, como ya lo leímos en Judas 24 y 25. Pero vamos a ver que esta es una obra plena del Señor. Nos vamos a regresar para explicar un poquito de Juan 15:3 y a Juan 13:10. Y Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El término aquí para lavado es lutrón y significa baño entero o completo, todo tu ser. Baño entero completo a una persona. Y la segunda parte donde dice lavarse los pies es otro término, nipto, y significa limpiar una parte del cuerpo. Es decir, que la obra del Señor en nosotros, vosotros ya estáis limpios, ha sido completa, ha sido un baño entero a nuestra persona, a todo nuestro ser. Pero el caminar por este mundo nos lleva a que una parte de nuestro cuerpo se vuelva a contaminar. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí en Juan 13:10, que el que ha sido totalmente limpiado solo necesita reconocer, confesar y pedir perdón por el pecado en que haya caído a causa de seguir caminando en esta tierra y en este mundo. Esto lo estaremos continuamente viendo, pero esto nos lleva a una palabra de gozo y de tristeza. La obra de Jesucristo en nosotros es que estamos limpios, pero que seguimos en este mundo, en esta tierra, y entonces
nos volvemos a contaminar por el diario caminar que tenemos en este mundo y en esta tierra, y necesitamos entonces lavarnos lo que se contaminó en nosotros, limpiarnos lo que nos trajo contaminación a causa de nuestros sentidos, como más adelante veremos. Ahora, diríamos entonces, ¿cómo somos limpiados por Dios? Y es a través de la obra de Jesucristo. En el caso de nosotros que vivimos bajo el nuevo pacto, bajo ese pacto de gracia, ¿cómo somos limpiados? Somos limpiados por el derramar de la sangre de Cristo y por su palabra, porque Jesús es el Verbo encarnado. Esto lo estaremos explicando. Vamos, ¿cómo somos limpiados? A hablar de la primera parte. Vosotros ya estáis limpios, o ya vosotros estáis limpios por la sangre derramada en la cruz. Vamos a Mateo 26, 26, para que le demos otra aplicación. Y dice la escritura, y 26, 26 hasta el 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 26 al 28. La palabra que en el versículo 28 se usa, remisión de los pecados, es aphesis en griego y significa despedir, enviar, remitir, libertar y perdón. Este es el efecto de la sangre del nuevo pacto. Es el perdón, es la remisión, es el despedir, es enviar, es el dar libertad, es el quitar los pecados. Vamos a ver qué es lo que está pasando, porque estamos hablando cómo nosotros somos limpios. Ahora nos vamos hasta Hebreos 9:14 y muchas cosas hoy van a quedar mucho más claras en ti con respecto a la obra redentora, justificadora y limpiadora que Jesucristo hizo con nosotros a través de estas dos cosas, su propia sangre derramada en la cruz y la palabra que Él nos ha entregado. Vamos hasta allá, hasta Hebreos, dije, capítulo 9, versículo 14, y dice, cuanto más la sangre de Cristo, vea, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ahí está que Dios es limpio, sin mancha, inmaculado, sin mancha, sin defecto, sin falta, sin pecado, apartado del pecado. Vuelvo a leer Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo, el cual se ofreció a sí mismo sin mancha, sin tacha, sin mácula, sin defecto, mediante el Espíritu Eterno a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para hacernos aptos espiritual, moral y ceremonialmente, y demos homenaje, sí, ministremos a Dios, le adoremos y sirvamos al Dios vivo. La palabra servir aquí es latreu y significa todo eso, que siendo aptos ceremonialmente y espiritualmente le demos al Señor homenaje, le ministremos, lo adoremos
y sirvamos al Dios vivo. Es un servicio no solo de actividad, sino es un servicio de adoración, de postración, de humillación delante del Señor. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Otra vez acuérdense que remisión es perdón, libertad, quitar. Ahora estamos viendo purificar, dice aquí purificado. Y aquí es el mismo término que se usa para limpiar, que a veces se traduce como limpiar o a veces se traduce como purificar. Es catarizo, limpiar, liberar de toda mezcla, purificar. Es con su sangre y la remisión, el perdón, con el derramamiento de su sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 10:19. Y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, entonces, ¿cómo nos limpia? Sí, de todo pecado, iniquidad y maldad, nos da libertad para entrar en el lugar santísimo. Esto significa que tengamos nosotros plena comunión y comunicación abierta con nuestro Dios, con el Padre, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. El lugar santísimo es el lugar donde se manifestaba plenamente la presencia de Dios. Nosotros tenemos acceso al lugar donde está plena la presencia de Dios, al mismo lugar santísimo, la parte más íntima donde la parte en la cual tengamos nosotros plena comunión y comunicación y relación con el Dios uno, el Padre eterno, Jesucristo su Hijo, nuestro Salvador, y el Espíritu eterno, el Espíritu Santo, el Consolador. Vamos ahora, estamos viendo aquí lo de la sangre de Jesucristo, que son las dos maneras en que Dios nos limpia y ya estamos limpios nosotros. Primera carta de Juan, que ya leímos, pero vamos a volver a leer capítulo 1, versículos 7 y 8. Vamos a ver qué le obtenemos a esto. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El andar en luz nos abre los ojos y el entendimiento para reconocer nuestra naturaleza de pecado, venida como descendencia de Adán y Eva, pero nos da la provisión por el sacrificio de Cristo, el cual derramó su sangre en la cruz, y somos limpios de todo pecado. Por causa de Cristo es quitado de en medio de nosotros el pecado, según Hebreos 9:26. Vamos a regresar a Hebreos 9:26, que estaremos tomando en otros momentos, y dice la Escritura: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, habla de Jesucristo, para quitar de en medio el pecado. Es el sacrificio de Cristo el que quita de en medio el pecado, y el instrumento que Dios usó es su sangre derramada para limpiarnos de todo pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos aquí mirando Primera de Juan 3:5 para hablar de que es Jesucristo el que nos quita el pecado.
es el Jesucristo el que despide el pecado, el que perdona, el que remite el pecado, y es con la limpieza de su sangre. Ahora nos vamos al primer libro de Juan, capítulo 3, primera de Juan, versículo 5. Y sabéis que Él, se refiere a Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Bien, aquí otra vez nos vuelve a dejar claro que Él, la obra de Dios, la obra de Jesucristo es quitar el pecado, sí, que es lo que estorba, que nos separa de Dios y para establecer una comunión plena con el Señor, pero dice que lo hizo porque tiene la calidad para hacerlo, la capacidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque en Él no hay pecado. Ya veremos esto más adelante para confirmarlo. Vamos ahora a regresar a primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quiero dejar bien claro que en el versículo 7, el Señor con su sangre nos está limpiando de la naturaleza de pecado heredada a causa de ser descendientes de Adán y Eva, y que nos está quitando, nos está limpiando de esa naturaleza de pecado. Eso nos habla allá en el versículo 7 de 1 Juan 1. Aquí en el versículo 9 y 10 de 1 Juan 1 se nos está hablando de el diario caminar por esta tierra y este mundo, que nos lleva a cometer ciertos pecados, los cuales hay que reconocer, confesar, pedir perdón y dejar de practicarlos. Jesucristo nos perdona y limpia de toda maldad, otra vez por su sangre derramada en la cruz y a causa de la palabra que nos limpia y nos mantiene en continua limpieza, como veremos más adelante. Espero que tú estés entendiendo esto que estamos hablando y que está confirmando, y como más adelante lo veremos, lo que el Señor Jesucristo nos vino hablando en Juan 13:10, en el Evangelio de Juan, y en Juan capítulo 15, versículos 2 y 3. Ahora vamos a mirar Primera de Juan 2, 1 y 2. Bueno, quiero hacer una aclaración. Nosotros somos libres de la culpa, totalmente, de ese pecado que hay en nosotros por naturaleza, o de la naturaleza del pecado que heredamos de Adán y Eva. Sí, somos libres de esa culpa. Pero aquí en el capítulo 1 de Juan 1, 9 y 10 se nos está hablando de que nos contaminamos por el diario caminar, y el Señor ha dejado la provisión necesaria a través de la obra de Cristo y de la sangre de Cristo y de su palabra para que nosotros estemos limpios siempre. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer? No se le olvide, hay que reconocer, confesar, pedir perdón y dejar de practicar los pecados y la maldad. El Señor Jesucristo nos limpiará y nos perdonará toda maldad, porque Él nos ha dejado provisión por su sangre y por su palabra. Ahora, primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí el asunto es si alguno hubiere pecado. Hay vía en esta hora legal, hay vía
delante de Dios a través de Jesucristo y de su obra. El hecho de conocer y entender lo que la sangre de Cristo hace a nuestro favor y de lo que hace el nombre de Jesucristo no nos da una licencia para practicar pecados abiertamente, sino viene a ser una invitación a reducir los pecados que son en cada uno de nosotros una mala costumbre o vana manera de vivir, aún como hijos de Dios, como santos, como cristianos, como discípulos de Jesucristo, como parte de la iglesia de Cristo, de la cual ya fuimos rescatados, porque ya fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Y esto queremos entenderlo para que nosotros sepamos que tenemos este recurso no como una licencia, como una autorización para estar cometiendo abiertamente toda clase de pecados, sino como un recurso que tenemos porque estamos en esta tierra y ya veremos que es necesario estar continuamente limpiándonos de cualquier práctica de pecado, de maldad, de iniquidad, cualesquiera que ésta sea. Bien, vamos a ver que ya fuimos rescatados de eso. La palabra rescate que vamos a usar aquí en primera carta de Pedro 1, 18 al 20 significa que se pagó el precio de la redención. ¿Y cuál fue el precio de la redención? La sangre de Jesucristo. Vamos hasta allá para que usted entienda este pasaje y vamos a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hay una manera de vivir vacía, falsa, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata. No es como algunos dicen, échale el centenario a la alcancía y tus pecados te son perdonados. No es con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Vea nada más el valor de la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha. Otra vez, Él tiene la capacidad, Él tiene la autoridad para perdonar los pecados, para quitar los pecados, para borrarlos, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gracias porque el amor tuyo ha trascendido en los postreros tiempos. Vamos ahora a ver qué aprendemos con respecto a esta obra que el Señor está haciendo para que nosotros estemos siempre con este pensamiento que dejó Jesucristo, esta enseñanza en el Evangelio, allá en Juan 15, 3a, ya vosotros estáis limpios. Ahora nos vamos hasta la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, esta es la acción a seguir, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Si ya somos cristianos, no debiera de haber esto en nosotros, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. No demos lugar a los pecados personales, a los pecados ocultos o considerados no graves, o considerados pequeños, o considerados que no dañan a otros. Errores, líbranos, Señor, de esos pecados ocultos, de esos pecados en lo oscurito. Oh, sí, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y estamos hablando para que usted entienda que nos debemos limpiar de la vieja levadura.
hay muchas veces que nosotros traemos por nuestro ADN, a causa de la vana manera de vivir de nuestros padres, traemos maldad, porque somos nacidos de mujer, traemos sobre nosotros costumbres, traemos sobre nosotros herencias de maldad y de maldición, con las cuales tenemos que luchar y no dar lugar a esos pecados personales que vienen de nuestros padres, de nuestros ascendientes y que vienen a ser pecados familiares que se repiten por generaciones. No, no debemos eso permitirlo. Quizá algunos de estos digan, lo que yo tengo de herencia, de maldición, estos pecados personales, estos pecados ocultos o en lo oscurito, oh, son pecados pequeños, son pecados que no están dañando a mi prójimo. De todos modos, quiero decirte, todo pecado no puede considerarse la práctica de pecados como no graves, aunque sean personales, aunque sean pequeños, que de momento digamos no dañan a otros, sino son algo que estoy haciendo contra mí mismo, contra mi propio cuerpo, contra mi alma. No, no debemos tener ese pensamiento. Todo pecado es mortal. Vamos allá y regresemos para que te quede claro Romanos 7:11 y digamos, pues esto es algo personal, es algo entre yo y Dios y aquí estoy y lo tengo en oculto, lo tengo en oscurito. Romanos 7:11 dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Yo decía que todo pecado, por pequeño que sea, por personal, porque esté en lo oculto, en lo oscurito, porque sea algo que solo estoy haciendo delante de Dios, todo pecado es mortal. Regresamos a Romanos 6:23 y vea, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No podemos poner de ninguna manera a los pecados bajo una escala. No podemos poner a los pecados a un nivel más alto unos que otros, a nivel muy humano y a nivel de social, a nivel de la sociedad, a nivel eclesial, a ese nivel muchas veces ponemos a los pecados bajo ciertos niveles, bajo ciertos estratos, bajo cierta escala, pero no es lo correcto. Corrijamos ello totalmente. Vamos ahora a Primera de Corintios y qué bueno que nos guiamos por la palabra de Dios con respecto a esto, 15:56. Y dice, ya que el aguijón de la muerte, fíjese bien, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. La orden es limpios de la vieja levadura y dar lugar a la nueva levadura sin pecados. O a la nueva masa, no a la nueva levadura, porque eso es pecado, sino a la nueva masa sin levadura, porque la nueva levadura siguen siendo pecados. Vuelvo a leerlo para que quede claro porque no lo expliqué correctamente. La orden es limpiarnos de la vieja y de la nueva levadura de los pecados. Fuera de mí la malicia y la maldad, ¿sí? Cualquier pecado daña la comunión y la comunicación con el Dios vivo, con el Padre eterno, con Jesucristo, con su Espíritu Santo.
Santo. Y en un momento dado viene a dañar también nuestro cuerpo físico. La palabra que se usa aquí en Primera de Corintios, limpiados, es hecatairo y significa limpiar completamente. Así es que debemos de limpiar completamente la vieja levadura y limpiar completamente la nueva levadura. No es aceptable esto por lo escrito en la palabra del Señor, como ya más adelante veremos. Amén. Vamos ahora a 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18 y 7:1. ¿Sí? Y dice ahí: no os unáis sin yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Sí, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionada la santidad en el temor de Dios. Sí, ya vosotros estáis limpios, el Dios vivo, en el nombre de Jesucristo y con la presencia del Espíritu Santo, nos hace una invitación de separación muy clara, de separación para estar en comunión con Dios, ¿sí? De apartarse de las conveniencias de este mundo. Hoy muchos están quebrantando la palabra de Dios y uniéndose, como dice aquí, ¿verdad?, en yugo desigual con los incrédulos por las conveniencias que este mundo ofrece. Sí, es una invitación pues a apartarse de las conveniencias de este mundo, de permanecer en limpieza y pureza. Somos templo del Dios viviente. Debemos glorificar a Dios en nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo, los cuales tenemos de Dios, no son nuestros, conforme a 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice la Escritura así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, sí, la sangre de Jesucristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí, somos pueblo de Dios, del Dios viviente. Él es nuestro Padre y nosotros hijos e hijas. ¿No tienes temor del Señor Todopoderoso? Como amados tenemos las promesas anteriores que ya leímos. Este mundo, la sociedad, los hogares, las iglesias están muy contaminadas de carne y de espíritu. Esto involucra a todo nuestro ser. Obedeceremos la palabra que de parte de Dios nos llama a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, de donde venga, completando, llevando a más, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos ahora hasta segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, y dice: así que si alguno se limpia de estas cosas que acabo de citar, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí la palabra limpiar, hecatairo, es limpiar completamente por fuera, echando fuera todo mal. Limpiar completamente, echando fuera todo mal. 4 grandes beneficios cuando echamos fuera todo mal.
instrumento para honra. Ser santificado 2, 3, útil al Señor, 4, dispuesto para toda buena obra. Ahora vamos hasta Santiago, capítulo 4, versículo 8, y dice la Escritura: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pecadores, limpiad las manos, es un imperativo del Espíritu. ¿Para qué usamos nuestras manos? ¿Para bien o para mal? Leamos el Salmo 24, 3 y 4. Nos regresamos hasta el Salmo 24, 3 y 4. Y dice la Escritura: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. El limpio de manos y el puro de corazón. La palabra aquí es naquí, inocente, o absuelto, o exceptuado, o limpio, o sin culpa. Nos da un lugar en la presencia de Dios. Amén. Salmo 63, 4, y dice la palabra de Dios: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Sí, para bendecir al Señor, para alabarlo, para adorarlo, para postrarnos delante de Él, para estar rendidos delante de Él. Nos vamos hasta primera, otra vez, carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, y dice el 2:8, ¿sí? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Partimos de lo que decía, que limpiemos nuestras manos, como una orden de Santiago 4:8. Ahora dice que las oraciones levantadas con manos santas deben ser sin ira y sin contienda, para que no tengan estorbo. Marcos 16:18, y pondrán las manos sobre los enfermos. Sí, vamos a poner las manos para sanar enfermos. Bueno, vamos a leer Marcos 16:8, y dice 16:18, tomarán en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Manos para sanar enfermos. Proverbios, esto está hablando porque dijimos que limpiemos nuestras manos y que nuestras manos se usen para bien. Ahorita te leí puros versículos para bien: Salmo 24, 3 y 4, Salmo 63, 4, 1 Timoteo 2, 8, Marcos 16, 18c, pero también las manos se pueden usar para mal. Vamos a un pasaje muy conocido y nos vamos hasta Proverbios capítulo 6, sí, vamos hasta allá, Proverbios capítulo 6, ahí estoy, dice Proverbios 6, 17b, y dice: las manos derramadoras de sangre inocente como las de Abel. Hemos dejado bien claro que una de las maneras en que el Señor quiere que estemos limpios es a través de su sangre. Ahora, a través de su palabra, la palabra hablada por el Señor Jesucristo y por Dios también limpia. Vamos allá a Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La palabra del Señor limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón de la duda, del miedo, nos da confianza para pedir algo en el nombre de Jesucristo, según nos narra Juan 15:7. Vamos a regresar al Salmo 119:9, y dice Salmo 119:9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora está hablando de que la palabra limpia el camino del joven, y no solo el camino del joven, sino también el nuestro, como veremos. Vamos a regresar, estamos muy prendidos ya. Juan
17, el Evangelio de Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nos santifica la palabra del Señor y nos lleva a la verdad. Nos aparta, nos deja limpios y nos lleva a la verdad. Vamos ahora a Efesios capítulo 5. Vamos hasta allá, Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. Y dice la palabra del Señor: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora nosotros estamos viendo santificados, puestos aparte, separados para Dios, purificados, limpiados en el lavamiento del agua por la palabra. Esto es en un sentido figurado, con estos resultados. Uno, Jesucristo se quiere presentar a sí mismo una iglesia gloriosa. Dos, que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos ahora a seguir viendo. Ahora nos vamos hasta Hebreos capítulo 10, versículo 22, y dice la escritura así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora vemos que la palabra de Dios purifica nuestros corazones, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, y lava nuestros cuerpos. ¿Cómo hace todo esto el Señor? Todo esto tienes que mirarlo en una manera espiritual, literal, aunque está hablando la escritura en sentido figurado, pero es espiritual y literal. Purifica nuestros corazones y lava nuestros cuerpos. Primera de Pedro 1:22. Mire cuánta bendición estamos recibiendo. Primera de Pedro 1:22, y dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora estamos hablando, purifica nuestras almas por la obediencia a la verdad. Segunda de Timoteo 3:15. Oh, cuánta bendición es la palabra del Señor. Y dice, segunda, muy conocido este pasaje: y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire, la palabra nos hace sabios, nos limpia de la tontería, de la insensatez, de la imprudencia, para alcanzar salvación. Segunda carta de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oh, sí, la palabra de Dios nos libra de errores, de mentiras, de engaños, de engañarnos a nosotros mismos, de ser engañados por otros, y nos prepara para toda buena obra. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Expresa la misericordia de Dios. La palabra de Dios nos limpia, expresa la misericordia de nuestro Salvador por el lavamiento de la regeneración. La palabra de Dios nos lleva a un tiempo de limpieza continuo, de acuerdo a Juan 13:10, que ya vimos, que habla de un baño entero. Ya estamos limpios por la palabra que Dios nos ha hablado, pero nos habla que del caminar diario nos contaminamos. Si hay parte de nuestro ser que se contamina, entonces vuelvo a decir, la palabra de Dios nos lleva a un tiempo de limpieza continuo, de acuerdo a Juan 13:10. Es verdad, hemos recibido un baño entero en todo nuestro ser por su palabra, que nos hace limpios, de acuerdo a Juan 15:3, pero el diario caminar por este mundo, por esta tierra, nos contamina a través de nuestros 5 sentidos: lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que gustamos. Esto nos lleva a cometer errores, faltas
omisiones que para Dios el Padre y para Jesucristo son pecados, los cuales rompen la comunión con Dios y con el prójimo, según ya vimos, pero vamos a volverlo a leer, Primera de Juan, nos vamos hasta allá, hasta Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 al 6, y dice 3 y 6, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ahí está la comunión con el prójimo, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Rompe la comunión con el Padre y con Jesucristo su Hijo y con el prójimo. Versículo 6 dice, y si decimos que tenemos comunión con Él, con el Padre y con el Hijo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Sí, es la palabra de Dios la que nos deja claro cuál es el hábito o costumbre pecaminosa que debemos de limpiar, la circunstancia o situación que debemos evitar para no cometer errores, faltas que nos vengan a ser contados como pecados, según veamos aquí en Primera de Juan 1, 9 y 10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si la palabra de Dios está en nosotros, siempre reconoceremos, confesaremos, pediremos perdón por nuestros pecados cotidianos y seremos limpiados por su sangre y su palabra de toda maldad. Recordemos una palabra sabia en Eclesiastés 7:20. Regresamos hasta Eclesiastés 7:20. Vamos hasta allá, hasta Eclesiastés 7:20. Vamos hasta allá, bendito sea el nombre de Dios. Sí, dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Estamos hablando de Eclesiastés 7:20, una aseveración, una verdad que no necesita demostración. No hay hombre justo en la tierra, menos los injustos, que haga el bien y nunca peque. Nos confirma Proverbios 29. Volvemos a leer Proverbios 29 y vamos a leer Proverbios. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie. Nadie por sí mismo puede limpiar su pecado, puede limpiar su maldad, su iniquidad. Nadie puede decir eso, estoy limpio. El ser humano no es impecable, su naturaleza lo lleva a pecar y nace de pecado, como ya lo hemos predicado en este mensaje, nacido de mujer. El único que como ser humano fue sin pecado es el Hijo del Hombre. Ya vimos esto también, pero lo comprobaremos otra vez y nos vamos hasta Hebreos capítulo 4 versículo 15 y dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 7:26 y dice así, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Sí, y Él es el que puede quitar nuestros pecados, porque en Él no hay pecados, según ya vimos en Primera de Juan 3:5, pero lo volvemos a repetir y dice así, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Sí, así lo hace con su sangre derramada en la cruz y con la palabra, porque Él es la palabra encarnada, el verbo de Dios. Sí, según Juan 1:1 ya lo hemos visto, pero vamos a regresar hasta allá, según Juan 1:1, y dice la Escritura, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra aquí que se usa es el logos, es la misma palabra, es el mismo término que se usa para palabra, y Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, la palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a regresar al Salmo 119, 101 al 107, vamos hasta allá al Salmo 119, 101, 107, y dice ahí, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra, no
no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí se nos señala cuidar de no andar por el mal camino, nos deleitemos en guardar la palabra de Dios, adquirir inteligencia, aborrecer el camino de mentira, dar lugar a la palabra de Dios como lámpara a los pies y lumbrera a nuestro camino, y ser vivificados conforme a su palabra. Ahora nos vamos hasta Isaías 55. Me acompaña, muy usado este pasaje por este servidor con diversas aplicaciones, versículos 7 al 9, y dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva sea Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Limpiar nuestros caminos y nuestros pensamientos para andar en los caminos y pensamientos de Dios. Esto es obra de la palabra de Dios. Gálatas 5, vamos a regresar hasta Gálatas 5:17. Vamos hasta allá, Gálatas 5:17. Vamos, dice al 24. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Nos invita todo este pasaje a limpiarnos de las obras de la carne y andar en el Espíritu, dando lugar al fruto del Espíritu. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Se nos pide cambiar nuestra conducta, esto es obra de la palabra, con respecto al hermano que ha cometido pecado, siendo espirituales, restaurándolo con espíritu de mansedumbre, como Cristo lo hizo. Tendríamos que leer el ejemplo de Cristo, y esto se encuentra allá en Juan, en el capítulo 8. Vamos hasta allá, a Juan, al capítulo 8, 7 al 11. Sí, y dice ahí: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hasta el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, serán uno por uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Este es el claro ejemplo de Gálatas 6:1. Sí, así somos limpiados por la palabra de Dios. Efesios 4:26. Vamos hasta Efesios 4:26. Gracias a Dios por ello. Y dice la escritura así: airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. 4:26 y 27, por favor. Sí, se nos llama a no dar lugar al diablo, ya que según Primera de Juan 3:8, vamos a ver qué dice ahí. Primera de Juan 3:8, sí, dice
la primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo, no demos lugar al diablo. Ahora nos regresamos hasta Colosenses, vamos hasta allá, hasta Colosenses, sí, capítulo 3, 5 al 9. Vamos allá y dice Colosenses 3, 5 al 9. Y dice ahí: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hasta el 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Se nos da un mandamiento por su palabra para limpiarnos de hacer morir lo terrenal, que es pecado totalmente, y dejar claro que estamos despojados del viejo hombre con sus hechos. Colosenses 3, 10 al 16. Y revestidos del nuevo, al cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, y también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra nos dice cómo conservarnos limpios en el diario caminar de la vida cristiana, y a recibir la palabra de Cristo de continuo para que more en abundancia en nosotros. Estamos por terminar. Hebreos 10, 26, 29 al 30, que hemos leído también varias veces, y dice ahí Hebreos 10, 29 al 30, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Se nos advierte y previene de no caer en una conducta inapropiada que nos contamine y corrompa con respecto al Hijo de Dios, Jesucristo, a tener por común la sangre del nuevo pacto, en la cual fuimos santificados, y hacer afrenta al Espíritu de gracia, y nos exponemos a ser juzgados por el Señor y caer en manos de Él bajo su enojo, su ira y su furor. Tengamos cuidado. Concluimos el tiempo de limpieza de la palabra de Dios. Mientras Dios nos preste vida en esta tierra, es de continuo. Nos cambia, nos transforma para no conformarnos a este siglo, según Romanos 12, 1 y 2. Vamos a leer Romanos 12, 1 y 2. Y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No amar al mundo y lo que el mundo trae y de lo que el mundo proviene, sino amar al Padre y de lo que proviene del Padre, según, y terminamos con esto, primera carta de Juan. Nos vamos hasta allá, hasta la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al
17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Padre, te agradecemos este precioso mensaje y enseñanza que pusiste en mi mente y en mi corazón, y terminaremos diciendo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bendito seas, Jesucristo. Confirma todo esto y que nosotros seamos claros en todo lo que hemos aprendido, para que esa limpieza que tú hiciste fundamentada a través de tu sangre y de tu palabra, para librarnos de la naturaleza y de la culpabilidad de la naturaleza de pecado venida por Adán y Eva, pero que lamentablemente por esa propia naturaleza y por ser nacidos de mujer, aún en el diario caminar de nuestra vida, tenemos que estar reconociendo que practicamos pecados. No hay hombre justo que haga el bien y nunca peque, es claro para nosotros, pero gracias porque nos has dejado recurso para que nosotros permanezcamos en la limpieza que tú nos has dado, y que tengamos ese recurso de reconocer, de confesar, de pedir perdón y ser limpiados con tu sangre y con tu palabra, para que podamos nosotros ser agradables delante de ti en Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ministrar en esta hora al pueblo del Señor. Gracias, Señor, porque si estamos limpios, entonces también podemos nosotros rogarte, oh Dios, que si alguna enfermedad ha venido a nosotros, tú nos sanes. Sánanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Límpianos, Señor, y trae sobre nosotros salvación. Y trae sobre nosotros, Señor, el que sea quitada toda enfermedad y toda dolencia de nuestros cuerpos. Tú sabes que hay mucha lucha en el pueblo de Dios, pero Señor, si tú nos limpias de todo pecado y de toda maldad e iniquidad, ya la causa principal de enfermedad viene a ser quebrantada en el nombre de Jesucristo. Y entonces, Señor, la operación de sanidad de tu parte se facilita por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, estamos declarando que todos los que tienen enfermedades son sanados de enfermedades, y los enfermos son levantados por la palabra de fe en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque en tu cuerpo llevaste nuestros pecados, y por tu herida fuimos todos sanados. Muchas gracias, Señor, por ello, porque la principal causa de enfermedad en esta hora, a través de este mensaje, si lo recibimos y lo ponemos en práctica, es quitada y ya no hay más, Señor. Pero a veces tú permites algunas enfermedades para que la gloria de Dios se manifieste. Hoy, si es así, que la gloria de Dios se manifieste, límpianos, sánanos, sálvanos por el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Pero si es obra del enemigo, también en el nombre de Jesucristo echamos fuera todo espíritu de enfermedad, lo atamos, lo reprendemos conforme tú nos has dado en tu palabra, y declaramos que la sanidad viene cuando el enemigo ha quedado atado y echado a las prisiones de oscuridad para el día de juicio. Gracias, Padre, por la sanidad de nuestros cuerpos y por la sanidad de enfermedades y de dolencias que tú nos das, por las maravillas, los milagros, los prodigios y las señales que tú harás en medio de nosotros, porque tenemos fe en que tú, Jesucristo, estás en medio de nosotros y lo sigues haciendo. Extiende tu mano y tócanos, sánanos, sálvanos en el nombre en tu nombre, Jesucristo. Amén. Ahora, en el nombre de Jesús, también venimos para romper toda opresión, porque está escrito cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hay muchos quebrantos de corazón, hay corazones dolidos, hay corazones bajo luto, hay corazones, Señor, que han caído en desánimo, en desaliento. Señor, en el nombre de Jesucristo, si es una cosa que viene del corazón del hombre, tú pon por tu espíritu el que sean levantados. Pero si es algo que el enemigo ha traído, queremos romper toda opresión, desatar ligaduras de impiedad, romper cadenas y romper lazos del diablo.
y declarar que en esta hora tú estás trayendo liberación a tu pueblo, porque tú has venido a sanar a los quebrantados de corazón y has venido a dar libertad a los cautivos en el nombre de Jesucristo y dar apertura de cárcel a los oprimidos. Cúmplase tu palabra en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, en tus manos estamos para que tú tengas a bien bendecirnos. Tú sabes que muchos hermanos están sufriendo reducción de sus ingresos por todas estas cosas que están pasando en este mundo y en este país. Ten misericordia, Señor, y abre las ventanas de los cielos y envía bendiciones que sobreabunde, especialmente para aquellos que han sido fieles, aún en lo poco o en lo mucho, con sus diezmos y ofrendas, que tú no abras las ventanas de los cielos y los bendigas hasta que sobreabunde. Y a los que, oh Señor, quieran probarte, tú también abre las ventanas de los cielos y trae sobre ellos bendición hasta que sobreabunde. Gracias, Señor. Bendice la canasta y arteza de amasar de cada uno al entrar y salir. Pon, Señor, el pan y el vino, y pon, Señor, el vestido y el beber y el transporte para todos tus hijos. En el nombre de Jesucristo, esto lo creemos. Amén. Ahora vamos a despedirnos como corresponde. En número 6, 24 al 27. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre, en nombre de Jesucristo, sobre los hijos de Dios y los bendecirán. Yo bendigo a todos los que son hijos de Dios, a todo tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Ahora nos encomendamos a la gracia del Señor, porque lo que somos hacemos es por tu gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en la realización de nuestras actividades para todos estos días. El día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, preparándonos otra vez para el primer día de la semana en que celebramos tu resurrección y en que venimos para adorarte y dar culto al único Dios vivo y verdadero en Cristo Jesús. Amén.